Muy buenas tardes. La carrera de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Temuco, junto con su equipo de gestión, les da una cordial bienvenida al coloquio titulado Situación actual y proyección en el desarrollo y registros de vacunas en Chile. Esta actividad académica es parte del compromiso de la carrera en la actualización en conocimiento en temáticas relevantes al proceso formativo de nuestros estudiantes y además de vinculación con el medio, generando estas instancias de encuentro entre profesionales del área y público interesado en esta materia contingente. Ahora continuamos con Magdalena Pérez, que es la secretaria de estudio de la carrera, quien va a actuar como moderadora. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy María Magdalena Pérez, la secretaria de estudio de la carrera, como bien decía la directora, y junto con ella y Lorena Salas, quien es nuestra coordinadora de prácticas, vamos a estar a cargo de la moderación de este evento. Les recuerdo que en sus pantallas arriba hay una casilla con un signo de pregunta. Ya ahí ustedes pueden ir haciendo las consultas pertinentes respecto a lo que presenten cada uno de los expositores, y una vez terminadas las exposiciones pasaremos a leerlas para que demos paso a la discusión, que es la parte entretenida de este evento. Ahora, con respecto a los expositores que nos acompañan el día de hoy, les puedo contar que ellos son miembros del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, del Instituto de Salud Pública de Chile, y nos traen un tema de bastante interés para todos los que somos profesionales del área de la salud e inclusive para aquellos que trabajan en otros ámbitos como el legal. El día de hoy vamos a hablar sobre registros de productos farmacéuticos, o sea, de síntesis química y también de aquellos productos biológicos, y tendremos la oportunidad de analizar el escenario nacional en cuanto al desarrollo de medicamentos biológicos y la posibilidad de desarrollar vacunas en nuestro país, así como también las diferentes vías que existen para registrar un producto farmacéutico en Chile. Nuestro primer expositor, doctor Roberto González Pizarro, es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, doctor en Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos de la Universidad de Barcelona, España, y actualmente se desempeña como evaluador en la sección de calidad y validación de productos bioequivalentes de la ANAMED. Además, Roberto es docente de nuestra casa de estudios en la sede de Talca, para la asignatura de Tecnología Farmacéutica. Así que, sin más preámbulo, le doy el pase a Roberto. Particularmente, es necesario indicar ciertos elementos para entender de qué trata el registro sanitario en Chile. En este punto tenemos que tener claro qué son las especialidades farmacéuticas más comunes que tenemos en nuestro registro nacional. En este caso, nuestro decreto supremo número 3 del MinSal nos dice que los productos de síntesis química son aquellos que son obtenidos a través de una síntesis química o extracción. Aquí tenemos varios ejemplos que podemos hablar: los antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, antibióticos y algunos polipéptidos que anteriormente eran elaborados por una forma o un método biológico. Por otra parte, tenemos los productos biológicos cuya obtención o producción involucra a organismos vivos, así como sus fluidos o tejidos. También tenemos ejemplos en este caso, principalmente tenemos las vacunas, también tenemos sueros, hemoderivados, hormonas, antibióticos de síntesis biológica y alergenos. Pasando directamente al registro sanitario de productos farmacéuticos, es necesario recalcar que el registro sanitario no solamente es un registro donde se toma un producto y se pone en una tabla, sino es un proceso, un procedimiento de evaluación de distintos colegas que ven
aquellas propiedades farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas, clínicas, como para esta especialidad farmacéutica. Es necesario también recalcar que aquí hay mucho tiempo invertido, es necesario evaluar el riesgo-beneficio de administrar una sustancia exógena y que obviamente tiene que hacer un efecto sobre el riesgo. Es necesario verificar ciertos elementos. El primero de ellos es la calidad, la seguridad y la eficacia. Todo este procedimiento de registro se traduce en una inscripción sanitaria que está diseñada como lo vemos en un cuadro rojo, que es un número ISP y que tiene un número correlativo. Este número correlativo del ISP autoriza el uso y la distribución del medicamento en el país. Toda esta normalización, reglamento, está todo descrito en el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, en este caso, Decreto 3 Supremo número 3. ¿Qué antecedente estamos evaluando a nivel de la solicitud de registro sanitario de productos farmacéuticos? Primero tenemos elementos legales y administrativos, donde particularmente gente jurídica y abogados participan en la evaluación de esta materia. También tenemos otros grupos de colegas que participan en la evaluación de la calidad farmacéutica y otro grupo que ven la seguridad y eficacia del medicamento que está por registrarse. Hay una forma que se presenta las solicitudes de registro sanitario en Chile. En este caso tenemos un orden de cómo presentar esta información. Se ordena a través de carpetas. ¿Por qué se realiza un orden para entregar este tipo de información? Porque estamos hablando de un volumen de información bastante grande y muy compleja. Por eso es necesario dividir la información en diferentes módulos. En este caso, la forma de registrar tenemos el CTD, que está diseñado por la ISH. Se considera formas de presentar de otras agencias de alta vigilancia sanitaria. En este caso tenemos la EMA, que utiliza este mismo formato, la FDA y la agencia australiana. Tal como les mencionaba, la información se divide en módulos para hacer más práctica la revisión de cada uno de los colegas que participan en la revisión sistemática de la información. Específicamente, vemos que el módulo 1 es una información específica solicitada por el país a registrar. En este caso tenemos que Chile tiene obviamente ciertos requerimientos que le solicita al laboratorio o al titular que debe completar en este módulo. En el módulo 2, en el módulo 3 en este caso, tenemos el módulo de calidad de productos farmacéuticos. En el módulo 4 tenemos el módulo de seguridad, un módulo que involucra estudios preclínicos. Y el módulo 5, que es el módulo de eficacia, se comprueban aquellos elementos en estudios clínicos si realmente es eficaz el medicamento a registrar. Aquí tenemos un módulo central que son los mismos, cada uno de los módulos que hemos mencionado anteriormente, pero son los resúmenes de aquellos. Es una forma abreviada de la presentación del antecedente para ayudar al evaluador a revisar la información. Primero, a nivel del módulo 1 ya habíamos mencionado que se ven requerimientos legales, administrativos y técnicos. Desde el punto de vista legal no vamos a entrar muy profundamente. Ya mencionamos que gente de jurídica, especialmente los abogados, se involucran en este aspecto, donde ven convenios de fabricación o convenios de control de calidad, etc. Vamos a ver más temas administrativos y administrativo-técnico. Primero tenemos que, obviamente, se revisa si la fabricación del principio activo y del producto terminado está realizada en buenas prácticas de manufactura, y para ello existe un certificado que lo avala. Es un certificado legal, un certificado legal técnico, obviamente, que nos dice cuánto tiempo tiene de duración este certificado. También nos presenta en este módulo
aquellos folletos y rótulos, la forma en que cómo va a estar diseñada la caja, o los folletos, la información al paciente y al profesional. Tenemos una hoja de especificaciones del producto terminado. Son ciertas especificaciones de control que tiene el producto terminado, el producto farmacéutico terminado, que tiene que cumplir durante toda su vida útil. Es también necesario presentarlo en el módulo 1. También tenemos información relativa a la farmacovigilancia. Deben presentar el sistema de farmacovigilancia y un plan de manejo de riesgos. También hay ciertos formularios a completar, que son formularios técnicos en este caso. Como ejemplo tenemos los formularios de bioequivalencia o de validación de productos farmacéuticos. Si corresponde, es necesario en algunos casos la información sobre el uso del producto en pediatría. Y finalmente, si el producto es importado, tenemos que saber el estatus regulatorio en el extranjero. ¿Qué trato de decir con esta información? Que es necesaria que la información sobre cancelaciones, si el producto todavía tiene su certificación GMP en el producto, en el país que se está fabricando, etc. Básicamente es saber si el producto aún está en circulación en el país que está siendo producido y no ha tenido cancelaciones o problemas de calidad en este país. En el módulo 3, prácticamente vemos elementos técnicos del principio activo y del producto terminado. En este punto tenemos que el API se ve profundamente a través de un documento que se denomina Drug Master File, que es toda la información que tiene que tener el principio activo, que va desde la síntesis del principio activo hasta estudio de estabilidad. Prácticamente es muy similar a la información que se presenta al producto farmacéutico terminado. A nivel del producto farmacéutico terminado, como también el principio activo, se tiene que hacer un desarrollo farmacéutico, ver ciertas compatibilidades e incompatibilidades de los excipientes, como también otros elementos como desarrollo de metodologías analíticas. Es necesario presentar la fórmula cual y cuantitativa. También es necesario ver el proceso de fabricación y ver qué etapas críticas son que involucran la fabricación del producto farmacéutico, principalmente viendo la manufactura, los controles de proceso y la validación del producto farmacéutico. También es necesario saber aquellos controles de excipiente y producto terminado, principalmente revisando metodologías analíticas como también su validación y la caracterización de impurezas que puede tener el principio activo y el producto terminado. A la vez también hay otro elemento que son sumamente importantes, que es el material de envase. El material de envase es un elemento que obviamente cuida al medicamento final, por eso su elección tiene que ser bastante crítica. Y esto está ligado a los estudios de estabilidad. Y finalmente es necesario a veces referenciar alguna información donde el solicitante hace referencia sobre todo a artículos de gran impacto o revistas de journal que se utilizan para justificar ciertas especificaciones o elementos de calidad. En el módulo 4, como lo habíamos mencionado, es el módulo de seguridad, que se ven aquí principalmente estudios preclínicos. ¿Qué quiere decir este elemento? Que se realizan estudios tanto que podrían hacer in vitro o en uso de animales, de experimentación. Principalmente la elección de un elemento o el otro, in vitro o en animales, tiene que ver con una filosofía que se practica bastante para hacer el diseño del estudio, que es la estrella reemplazar, si existe aquel estudio o método in vitro, utilizarlo, reducir la menor cantidad de animales para lograr un objetivo y refinar prácticamente es llevar a cabo este elemento sin la necesidad de hacer mucho daño al animal ni utilizando procedimientos que disminuyan el dolor. Por
otro lado tenemos que en este módulo se hace la determinación de propiedades, tales como las farmacodinámicas y las farmacocinéticas, a través de estos modelos in vitro o uso de animales de experimentación. Otros estudios que se realizan, que son bastante importantes porque aquí tenemos que ver la seguridad del producto farmacéutico, sabiendo que es un elemento exógeno. Por lo tanto, es necesario saber la toxicidad en dosis aguda y dosis repetida. En algunos casos fetal, si se emplea este principio activo, este fármaco, a nivel embrionario, ver toxicidad teratogénica, mutagenicidad y carcinogenicidad. A nivel del módulo 5, ya a nivel de eficacia, estudios ya clínicos utilizando voluntarios sanos, humanos y pacientes, obviamente para saber si su farmacocinética, principalmente estudios biofarmacéuticos, como también el estudio de la bioequivalencia, y farmacodinámicos. Y finalmente tenemos una serie de elementos como informes clínicos que nos indican finalmente la seguridad clínica, la eficacia clínica y la experiencia post-autorización. Sobre todo en este punto, prácticamente estamos hablando de la fase 5 de un registro o de un desarrollo farmacéutico. Es necesario hacer ciertas diferencias de los procedimientos de registro, principalmente del registro sanitario simplificado versus el ordinario. El procedimiento ordinario es revisar cada uno de los módulos. Estamos hablando del módulo 1, que siempre tiene que ir obligatoriamente, el módulo 2, el módulo 3, el 4 y el 5. Sin embargo, cuando tenemos productos farmacéuticos que tienen el mismo principio activo, en igual cantidad, por la forma farmacéutica, y se administra por la misma vía de administración, es posible hacer simplificada la revisión. ¿Qué significa hacer simplificada la revisión? Se podrán sustituir los antecedentes relativos a estudios preclínicos a través de la bibliografía pertinente. Esto particularmente se debe porque ya existe un producto ya registrado, ya se tiene experiencia con el producto y la molécula que se registró. Por lo tanto, solamente puede ser omitida parcialmente la información científica referida a la eficacia y a la seguridad. En este caso, estamos hablando que los módulos 4 y 5 puede ser omitida la información parcialmente. Sin embargo, es necesario destacar que los aspectos de calidad no es una parte que se debe omitir. El producto siempre tiene que ser de calidad. A nivel del procedimiento de registro sanitario simplificado como a nivel ordinario. Por lo tanto, el módulo 3 aplica para todas las solicitudes de registro. Este último es bastante común de confundir y es necesario recalcarlo, sobre todo aquí cuando hablamos de simplificado a un lenguaje coloquial, estamos hablando de los genéricos, por lo tanto, si hay un genérico, obviamente está el fármaco, el medicamento referente, que fue el primero que se registró. Por lo tanto, una vez que se registra un medicamento nuevo, que es el referente, ya se pueden ir registrando los otros que son genéricos, que son la misma molécula, misma forma farmacéutica y en la misma cantidad, una vez que caduca la patente de este producto farmacéutico. Y por este lado vamos a dejar la información y esta parte de registro sanitario simplificado y ordinario, dejando así al siguiente expositor para que entre particularmente a la exposición de productos biológicos, en este caso vacunas. El micrófono, directora.
Agradecemos a Roberto por su exposición, un breve recordatorio sobre los aspectos a evaluar al momento del registro de medicamentos en nuestro país y a las vías o alternativas de registro de los productos farmacéuticos de síntesis. Les recordamos que pueden hacer sus consultas en la casilla de preguntas y al final de la siguiente exposición procederemos a leerlas. Ahora continuamos con la segunda presentación de esta exposición a cargo del químico farmacéutico José Miguel Crisóstomo. José Miguel es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, magíster en Biopharmaceuticals, King's College London, y trabaja como evaluador en la sección de registro de productos convencionales y biológicos de la ANAMED. José Miguel muy amablemente ha accedido a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en el área de productos biológicos, un tema que representa actualmente por las vacunas contra el COVID que está en boca de todos. Así que agradecemos al expositor siguiente que nos pueda dar su presentación. Hola, buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es José Crisóstomo Landeros. Trabajo en la misma parte, podría decirse, en el ISP con Roberto, en el mismo edificio, que es el edificio de la Agencia Nacional de Medicamentos, pero mi especialidad y a lo que me dedico es en el registro de productos biológicos. ¿Por qué estoy dando esta charla? Porque me ha tocado participar de la revisión en particular de calidad para las vacunas COVID. Entonces, ¿cómo le quise poner a esta presentación? Es vacunas COVID-19 en Chile, aprobación, registro y su proyección para el desarrollo o la fabricación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos y contenidos que vamos a ver en esta presentación? Primero, un poco de historia e hitos de las vacunas en el mundo y principalmente en Chile. Hablar un poco de la fabricación de vacunas en nuestro país. ¿Qué son las vacunas? Después, muy simple, tipos de vacunas. Después, cómo se registra una vacuna en Chile. Y vamos a hablar un poquito, como sé que Roberto hace clases de tecnología farmacéutica y hay muchos estudiantes de farmacia y colegas en esta presentación. Vamos a hablar un poco de producción de vacunas, específico para el principio activo y después para el producto terminado. Y después el registro de emergencia, o sea, todas las vacunas que se han aprobado ahora en nuestro país son con registro de emergencia. ¿Cómo estamos evaluando este registro de emergencia? Después vamos a hablar en particular qué vacunas se han autorizado y cómo funcionan, un poco de mecanismos de acción ahí para internalizarnos más en el tema. Y finalmente un poco de reflexión de la situación actual de la producción de productos biológicos y vacunas en nuestro país y el futuro de desarrollo de vacunas en Chile, ¿ya? Así que, como les mencioné, vamos a empezar un poquito con la historia de las vacunas, muy simple, solamente para poner en contexto la presentación. En 1796, o sea, ya a fines de 1700, Jenner empieza a realizar sus experimentos y aquí se da el origen de las vacunas. ¿Qué hizo él? Bueno, si lo hiciera el día de hoy, o sea, ya más de 200 años, se vería poco ético. Él lo que hizo fue tomar heridas o llagas de mujeres que sacaban leche a vacas que tenían la enfermedad de la viruela de la vaca. Entonces después él inmunizó a un niño, muchas veces experimentó incluso con su hijo, lo inmunizó con esta llaga, esta herida que tenía y demostró que el niño generó inmunidad para la viruela, ¿ya? Entonces ahí empezó a fines de 1796, a fines de 1800, el desarrollo de vacuna en el mundo, ¿ya? Había unos experimentos antes, pero aquí se deja como el hito, ¿ya? Y el nombre también viene de vaccine, viene de cowpox, que sería como la enfermedad, la viruela en las vacas, de ahí viene el nombre, vacuna. Después ya nos saltamos casi 100 años, entre 1800 y 1900, empiezan, por ejemplo, en 1869, tenemos la primera vacuna, se produce la primera vacuna en un laboratorio, y después en 1885 Pasteur utiliza una vacuna contra la rabia, Ferran contra el cólera, y de ahí a 1900 hasta el día de hoy empieza un desarrollo en tecnología y de producción de vacunas enorme, ¿ya? Y que nos han salvado como sociedad de muchas enfermedades. Por ejemplo, en el 1950 se desarrolla contra la poliomielitis, en el 63 contra el sarampión, en el 67 las paperas, en el 80 se declara ya erradicada la viruela
de origen natural en todo el mundo. Ya hay que destacar que se erradica de alguna manera con el uso de las vacunas. Ahora hay algunos brotes que se han producido por los movimientos antivacunas, pero se declara como eliminada, del punto de vista del origen natural. En 1985 también hay otro hito importante, ya que hay la primera vacuna contra la influenza, que es la que la mayoría de nosotros, me imagino, nos ponemos todos los años, y también empieza la tecnología recombinante, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero se ha logrado con esta tecnología la producción de medicamentos, en específico también vacunas, ¿ya? Así que es un hito importante. Ahora ya hablando de los últimos 5 años, en el 2015 se empiezan a probar adenovirus como vehículos para vacunas. Vamos a hablar en profundidad de eso, de los adenovirus, ya que son unos sistemas de entrega de vacunas bastante interesantes. Y en el 2020, bueno, como todos sabemos, empieza 2019, fin del 2019, 2020 ya la pandemia. Y menos de un año después, o sea, el 11 de diciembre, menos de un año después que se declarara como pandemia, la FDA aprueba para uso de emergencia la vacuna de Pfizer, ¿ya? El 11 de diciembre del año pasado. O sea que se desarrolló una vacuna, se habían utilizado otras en otros países antes, pero ya como una aprobación más formal por una agencia reconocida, marca un hito entonces, y de aquí hasta ahora, que en mayo se han aprobado una cantidad enorme de vacunas en todo el mundo y se siguen desarrollando y se sigue investigando. Así que vamos a ver un poco todo eso al final de la presentación. Para hablarle un poco de la producción de vacunas en Chile, les pongo esta línea de tiempo de la producción de vacunas. La producción de vacunas en Chile duró 125 años. Ya hablábamos que, si me voy a la diapositiva anterior, Jenner empezó en 1796 con las vacunas, se produce la primera de laboratorio en 1879, y en Chile, menos de 10 años después, ya se estaban fabricando vacunas. O sea, fuimos un país, aquí por lo menos en la región, pionero y de referencia para la producción de vacunas. Las vacunas se fabricaron, el Instituto de Salud Pública, como se conoce ahora, ha tenido diferentes nombres y diferentes particularidades a través de los años, como el Instituto de Higiene o el Instituto Bacteriológico, y después pasó a llamarse Instituto de Salud Pública, como lo conocemos en el día de hoy. Y durante todos estos años se desarrollaron y se registraron en nuestro país una serie de vacunas. Esta producción terminó el 2005. ¿Por qué terminó la producción? Bueno, son bastante... temas como políticos, hay temas económicos, hay temas de actualización de la planta de vacuna. También hay un tema muy importante, que como estas vacunas se fabricaban en el ISP, era como si el mismo ISP estuviera regulando la vacuna y fabricándola, lo que creaba una situación compleja. También eso habría que haber sacado la producción de vacunas si se quería continuar. Bueno, lo importante y lo que quiero dejar un poco con esta parte de la presentación es que perdimos 125 años de desarrollo de científico, de conocimiento y de productos que se utilizaron. Yo ahora he escuchado en la prensa, se habla mucho de que a veces las vacunas podrían haber sido las que se estaban fabricando aquí de mala calidad. Eso es totalmente falso. La tecnología que se usaba era antigua, pero nunca hubo problemas de calidad con esta vacuna. Y bueno, aquí hay algunos, como se fabricaba una vacuna antirrábica, suero antivariólico, la vacuna la pertussis, un suero antidistérico, entonces diferentes tipos de vacunas. Y cuando se terminó la producción en el 2015, en el 2005, habían 8 registros vigentes, ya de vacunas que aún se estaban fabricando en el instituto. Así que eso, lástima que perdimos esta oportunidad de seguir. Hay muchos científicos que se fueron a otros países, como de Sudamérica, a ser referente en la fabricación de vacunas, así que ojalá ahora que está todo el boom con el coronavirus y con poder tener vacunas fabricadas aquí en nuestro país, se pueda reactivar la fabricación y el desarrollo de medicamentos en nuestro país. Bueno, pasamos un poco a algo ya diferente. ¿Qué es un virus? Para empezar un poco a hablar de las vacunas, virus. Bueno, el virus es una partícula de código genético, o sea, tenemos ADN o ARN, encapsulado en una vesícula. O sea, algo bien simple, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos entonces una vesícula o cápside, y adentro está el material genético, que puede ser DNA, RNA. Hay virus que tienen, por ejemplo, este bacteriófago, que tiene otra estructura, otras proteínas, pero básicamente esa es la estructura del virus, ¿ya? Los virus no se pueden replicar por sí solos, por eso hay un debate científico, filosófico, no sé si es que los virus son organismos vivos o no. La cosa es que son un organismo bastante simple que no se puede replicar por sí solo. Entonces necesitan ocupar la maquinaria de
de otros seres vivos. Entonces lo que hacen, infectan, por ejemplo, un humano y ocupan la célula para replicarse, autorreplicarse. Entonces aquí está el por qué se generan variantes. ¿Sí? Entonces esta fotocopiadora que empieza a ocupar nuestro mecanismo celular, empieza a fabricar, y bueno, como los estudiantes, me imagino, de farmacia y los participantes colegas, saben que cuando uno empieza a replicar ADN y se dan fallas genéticas, pueden darse fallas genéticas y eso puede producir que las proteínas que finalmente van a conformar esta cápside o van a ser parte estructural del virus puedan cambiar. Entonces, a esas pequeñas variaciones o el conjunto de variaciones se le ha llamado variantes, como la sudafricana, la brasileña o la del Reino Unido, que han salido bastante en las noticias. Entonces, eso pasa porque el virus se está replicando mucho en la célula y está muy infecta mucho, por ejemplo, en países como Brasil, la India, hay mucha cantidad de infección, entonces hay mucha replicación del virus y más posibilidades de producir en estas fallas, en estas, hacer copias de sí mismo. Los antibióticos, recalcar que no son eficaces contra los virus, ya, o sea, no sirve nada tomar un antibiótico contra un virus, pero sí las vacunas, que es lo que vamos a hablar en esta presentación, y algunos antivirales, como mencionar, por ejemplo, el oseltamivir, que se descubrió algo de efectividad contra algunos virus. Tipo y formas de los virus, solo para comparar, como les había mencionado antes, que tenemos un bacteriófago que tiene esta estructura con otras proteínas, tenemos un adenovirus que vamos a ver después, y tenemos, por ejemplo, aquí el virus del VIH, que tenemos la cápside, adentro hay otra estructura, otros polisacáridos, pueden ser otras proteínas, y adentro siempre está la información genética. Y aquí a la derecha está el coronavirus, el SARS-CoV-2, donde tenemos de adentro hacia afuera, tenemos entonces aquí la información genética, el RNA, este es un virus de RNA, y después tenemos algunas proteínas que son parte estructural, y por afuera tenemos la glicoproteína espicular S, ya que se le llama espiga o spike, ya que es la encargada de entrar a la célula. Por eso es tan importante y por eso muchas vacunas, y no sé si ustedes han leído la prensa o han visto por ahí, es la que más se nombra, la spike. ¿Por qué? Porque esta estructura de aquí del virus es la que interactúa con el receptor, el AC2 que tenemos en nuestras células, y así puede entrar e infectar. Una vez entre el virus, este virus suelta el material genético, por así decirlo, y este empieza a realizar su maquinaria de replicación y así producir más copias del virus en nuestra célula y así producir la infección y la enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso la proteína S ha sido tan como un target que se ha utilizado en la industria farmacéutica para producir vacunas, ya que tiene que ver con la infección. Si el virus no puede infectar, no puede entrar a la célula, porque lo ataco con mi sistema inmune, no va a haber infección. Y esa es lo que se pretende. ¿Qué es una vacuna? Bueno, pasamos a ver un virus, ahora ¿qué es una vacuna? Entonces, es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Entonces, una vacuna no es un medicamento común que ejerce una acción farmacológica, sino que hace que nuestro cuerpo produzca la defensa y nuestro cuerpo, entonces, es el que se va a defender. Estimula la producción de anticuerpos, ¿ya? En general, vamos a ver tipos, pueden tratarse de suspensión de microorganismos muertos, debilitados, o algunos derivados de microorganismos, o vamos a ver que incluso hay algunas más avanzadas como de ADN o ARN, ya que nuestro mismo cuerpo, por así decirlo, va a fabricar la vacuna. El método más habitual para administrar la vacuna es una inyectable, una inyección intramuscular, pero también hay vacunas que son administradas con un vaporizador oral o nasal. Ya ahí podemos ver la imagen, y no sé, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, marzo, ya sé, claro que en Chile, marzo, abril, esta película, Contagio, se empezó a hablar y habla de una situación pandemia, ¿ya? Y ahí, al final de la película, cuando desarrollan, perdón por el spoiler, pero desarrollan como una vacuna, utilizan una vacuna nasal, ¿ya? Así que es bastante interesante ahí como el método de entrega o de delivery de la vacuna también puede ser, no solamente tiene que ser una inyección intramuscular. ¿Para qué sirven las vacunas? Bueno, como les dije, preparación del sistema inmune, o sea, van y le entregan como información, ya sea genética, ya sea del virus entero, o atenuado, o vivo, lo vamos a ver después, pero le entregan información a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo produzca las propias defensas. O sea, le enseñan una parte del virus, o todo el virus, o partes del virus, y le dicen, esto es lo que te puede atacar, tú tienes que estar preparado contra esto, entonces se empieza a crear por así decirlo, ejército de anticuerpos que va
va a combatir ante una posible infección. ¿Qué es lo que hacen? Impedir la adhesión y propagación de los virus, ¿ya? Adhesión. Por eso es importante aquí en los fotos del coronavirus esa estructura roja, esa proteína spike. Entonces, si impedimos la adhesión que pueda entrar a la célula, vamos a impedir la propagación y la replicación, ¿ya? ¿Y cómo reconocemos esto? A través de los antígenos, el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces nosotros, el antígeno va a ser la proteína spike y el anticuerpo va a ser el que lo va a atacar y lo va de algún modo, por así decirlo, no va a dejar que entre a nuestra célula y también va, por otros mecanismos de nuestro sistema inmune, va a eliminar al virus, ¿no? Entonces, más o menos así funcionan y sirven las vacunas. Tipos de vacunas: tenemos vacunas convencionales, las antiguas, y no convencionales, que en algunas partes de la literatura se conocen como genéticas, ¿ya? Clasificación: entonces tenemos vacuna atenuada, se usan patógenos enteros, vivos y debilitados, ¿ya? Entonces esto es importante porque fueron las primeras vacunas desarrolladas, como la viruela. Entonces, por así decirlo, las primeras que se fabricaban en el laboratorio, lo que se hacían, se tomaba el virus y se debilitaban o se inyectaban a sí mismos una pequeña cantidad de virus. Bueno, todos se podrán imaginar las desventajas. La desventaja es que se puede sufrir la misma infección porque es el virus el que se está entregando, el virus entero, ¿ya? Y no está debilitado o atenuado. Y ventaja es que son bastante reactivos, o sea, generan una respuesta del sistema inmune bastante importante, ¿ya? Después tenemos las vacunas inactivadas, que son como, por así decirlo, el gold estándar de las vacunas. Son las vacunas que han sido más utilizadas en el tiempo y las que siguen siendo más predominantes si yo comparo el mercado de vacunas que hay en estos momentos. Aquí tenemos la vacuna contra la influenza y también la que por lo menos la han puesto aquí a la mayoría de los chilenos, que es la vacuna de Sinovac o Coronavac, ¿ya? ¿Qué es lo que usan aquí? Lo mismo que para la atenuada, pero aquí se inactiva el virus. Entonces los virus están desactivados o muertos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo inactivamos? Hay métodos físicos, métodos químicos y serie de métodos. El más típico es el método químico con beta-propiolactona. Entonces vamos a hablar un poco de eso después en la preparación, pero lo que se hace básicamente es tener al virus y inactivarlo con este componente químico. Y después podemos formularlo y inyectarlo como vacuna. También las vacunas de toxoides que sirven para algunos virus, ya que tenemos el tétano y la difteria, que se usan las toxinas. O sea, las toxinas que generan estos mismos virus los usamos como antígeno y así los va a preparar nuestro sistema inmune. También más adelante en el tiempo se empezaron a desarrollar las vacunas subunitarias o conjugadas, que ahí se utilizan piezas o partes del virus, ¿ya? Y ahí tenemos la vacuna contra el papiloma humano. En estas vacunas también hay desarrollos para prevenir el COVID con estas vacunas de subunidades, pero aún no se ha aprobado ninguna por la agencia de alta vigilancia que conocemos, como la FDA, la EMA y otras. Y finalmente tenemos la de material genético, estas vacunas genéticas que pueden ser plasmidios de ADN o mRNA, ¿ya? Que son lo más nuevo y lo que hasta ahora en el mundo se estaba empezando a investigar. Habían estudios clínicos con estas vacunas, pero con el coronavirus explotó, ¿ya? ¿Por qué explotó? Porque era una tecnología bastante segura de trabajar y ha demostrado buenos resultados, ¿ya? Entonces ahí lo que se hace, y lo vamos a explicar más adelante en el mecanismo de acción de la vacuna, es que el mismo cuerpo va a fabricar la vacuna, ¿ya? Yo le entrego información genética a mi célula para que ella misma fabrique la vacuna. ¿Cómo se fabrican las vacunas? Vamos a ver tres ejemplos, ¿ya? De las tres plataformas, por así decirlo, que están autorizadas en nuestro país, como la plataforma de ARN o RNA mensajero, plataforma de virus inactivado, ya que la de ARN vendría siendo como la de Pfizer, la de virus inactivado, la Coronavac de Sinovac, y adenoviral tenemos dos aprobadas, que es la de Oxford y AstraZeneca, y la de CanSino, con Videcia se llama, la de CanSino. Así que vamos a ver parte por parte. Las técnicas de fabricación, vamos a ver un poco separado. Voy a hablarles cuando es principio activo y luego llegamos a un producto terminado. Ya el principio activo, entonces, el componente farmacéutico que va a ejercer la acción farmacológica, en este caso es lo que se pretende que genere inmunidad o preparar nuestro sistema inmune, y el producto terminado, como ustedes me imagino han visto en sus clases de tecnología farmacéutica, es el producto ya formulado, que es el vehículo con excipientes, puede ser o no, para que el producto pueda llegar al sitio indicado o pueda ser estable a una cierta temperatura. Entonces tienen diferentes características. Entonces lo primero, para una vacuna de ARN vamos a hacer la transcripción in vitro, o sea, vamos a producir este ARN. Recuerden el dogma
de la biología molecular tenemos ADN, ARN, proteína. Entonces vamos a hacer una transcripción in vitro, o sea, en célula, y se va a producir el ARN. ¿Qué es lo que necesitamos? Purificarlo. ¿Ya? Eso se da mucho en los productos biológicos, que voy a hablar un poquito más adelante del específico de los productos biológicos, que necesitamos purificarlos para poder obtener el principio activo de una mayor pureza posible. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una digestión con DNAsa, una digestión con proteinasa K para sacar el DNA que podría haberse generado en esta transcripción y poder tener solo el ARN. Después vamos a hacer un proceso de ultrafiltración y de filtración, o sea, filtraciones básicamente, y vamos a tener una filtración final y vamos a tener el principio activo o API. ¿Ya? Entonces ahí va a estar el ARN mensajero. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con este ARN mensajero? Necesitamos formularlo. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, no sé si hay otro tipo de científico que haga el ARN o un cacho para trabajar. Es muy difícil. Es una molécula muy lábil que se puede degradar. Por eso la vacuna de Pfizer tiene que estar a menos 70, menos 80 grados Celsius almacenada, porque el producto es muy lábil. Entonces tenemos que formularlo. ¿Cómo se formuló? O se han formulado las vacunas de ARN mensajero, encapsulándola en nanopartículas lipídicas. Entonces lo que vamos a hacer en la parte del producto terminado, llegamos hasta la API, vamos a hacer la parte del producto terminado, es formularlo con nanopartículas lipídicas. Vamos a preparar una fase orgánica y vamos a hacer estas partículas lipídicas y luego vamos a encapsular el principio activo. Después vamos a hacer en columnas de intercambio iónico, en concentración y filtración, o sea, vamos a purificar lo que obtuvimos y poder determinar, por ejemplo, la eficiencia de la encapsulación, si es que entró todo el ARN, si es que no quedó ARN en las partes exteriores de las nanopartículas, y una serie de controles de proceso. Vamos a adicionar un crioprotector. ¿Ya? ¿Para qué sirve el crioprotector? Como estas vacunas se congelan, se ultracongelan, por así decirlo, a menos 80 grados Celsius, necesitamos un compuesto, ya que en general son azúcares, que lo que hacen es proteger a la formulación y en específico al principio activo para que el proceso de enfriamiento no lo destruya. ¿Ya? Entonces eso va a ser los crioprotectores. Bueno, y después finalmente llenamos envasado y tapamos, o sea, un vial, lo llenamos con la cantidad que se indica y tenemos nuestra vacuna de ARN. Luego tenemos una vacuna de virus inactivado. Ya en la vacuna de virus inactivado, lo que queremos hacer aquí entonces es producir. Tenemos el virus y lo que necesitamos hacer es el virus inactivarlo. Entonces primero vamos a hacer una propagación del virus, o sea, una propagación de las células que van a producir este virus. Aquí no nos aprovechamos, tenemos ingeniería genética, modificamos ciertas células para que sean organismos productores. Entonces vamos a hacer una propagación de estas células y vamos a inocular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas células? Vamos a infectar con el coronavirus. Una vez estas se infectan, vamos a esperar que prolifere el virus, ¿no es cierto? El virus va a empezar a proliferar, va a sacar copias y después se cosecha. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es recolectando virus, ¿ya? Y aquí viene la parte importante de este tipo de vacuna, es que la inactivación. Como les dije, en general se utilizan métodos químicos como la beta-propiolactona. Esta beta-propiolactona se agrega, se inactiva el virus y después hay que eliminar esta beta-propiolactona. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos clarificarla, ¿ya? Entonces, aumentar su pureza, concentrarla y después tenemos ya ciertos tipos de ruptura enzimática, procesos más específicos, columnas de intercambio iónico o aniónico, otras columnas de HPLC, o sea, vamos haciendo purificaciones para obtener el virus inactivado, ¿ya? Una vez tenemos el virus ya inactivado, o sea, nuestro principio activo, vamos a hacer una filtración, como lo mismo que vimos anteriormente, y vamos a tener un granel del virus inactivado, ¿ya? Entonces aquí está nuestro API como en modo de granel. Después hacemos, estas vacunas en general son absorbidas ya a moléculas por ejemplo, de aluminio, que van a servir como estimulantes de la respuesta inmune. Y tenemos nuestra vacuna entonces formulada, la llenamos y la envasamos, y así tenemos un vial con nuestro producto, ¿ya? O sea, bastante similar. La primera parte es la que va a cambiar porque la tecnología es distinta, y después ya la parte del producto terminado en general es bastante similar entre las vacunas. Y finalmente, la vacuna adenoviral. Bueno, una vacuna adenoviral es bastante similar o parecida a la que vimos de ARN, donde vamos a utilizar aquí el WCB, que es el Working Cell Bank, o sea, un banco de células de trabajo, ¿ya? Que son los que les explicaba anteriormente, para producir este ADN,
y vamos a ir expandiendo. Entonces aquí les puse una imagen abajo de cómo es el escalamiento, por así decirlo, que hay que hacer en la producción de productos biológicos, donde podemos partir de un vial o tubo de 3 litros hasta después a un bioreactor de 50 litros, de 200, de 1000 y de 2000. O sea, vamos escalando la producción y así se van generando mayor contenido celular y mayor producto. Entonces aquí vamos escalando de un vial a 125 ml, ya a 5 litros, después 200 litros, hasta que tenemos ya la célula, nuestro banco celular preparado y hacemos la inoculación viral. Ya se produce la infección, después necesitamos una lisis celular ya para sacar o sea, romper la célula para sacar lo que nos interesa, y después vienen etapas de purificación, clarificación, concentración, filtraciones, columnas de intercambio iónico, otra filtración, ya son diferentes tipos de filtración y purificación, hasta que tenemos nuestro principio activo. Eso es para una vacuna adenoviral, y una vez tenemos nuestro principio activo, ya hay que descongelarlo, porque esto se almacena congelado. Vamos a hacer una disolución o otra filtración, ya para que vean que siempre en los productos biológicos hay muchos productos de degradación y productos que no queremos tener en nuestro producto final, así que hay que estarlas purificando y filtrando constantemente. Y después ya viene el proceso de llenado, que tiene que ser hecho de manera aséptica, y el tapado y llenado de viales. ¿Ya? Entonces, después tenemos una inspección visual, un etiquetado. Entonces, para que vean el proceso del producto terminado es similar en las tres, pero varían un poco para producir el principio activo. Entonces, eso es como la diferencia y cómo vamos a fabricar una vacuna, que es un producto biológico y tiene sus similitudes y diferencias con productos de síntesis química. Ahora, bueno, voy a hablar un poco, tocar algo de lo que les mencionó Roberto en su presentación, y ir un poco más en profundidad de lo que estamos evaluando en las vacunas. Entonces, tenemos una base legal, como todo ente del Estado. Entonces, ¿bajo qué nos recibimos nosotros? Entonces tenemos el Código Sanitario, que es como nuestra tope. Después está el Decreto Supremo 3, ya que es el control de productos farmacéuticos, que es como lo que nosotros usamos como referencia. Y más abajo están ya las normas técnicas, que en este caso, donde yo trabajo, sería la norma técnica 170 de productos biotecnológicos, o también llamados biológicos, y guía, después una guía para solicitar el registro sanitario de vacuna, y después la norma y después la resolución. O sea, es todo esto más o menos lo que va escalando, o en esta pirámide, las bases legales que nosotros tenemos para poder evaluar un producto. Y la presentación también se describe ahí de productos farmacéuticos. ¿Cuáles son las etapas del registro sanitario? Bueno, de manera muy simple, esto, si yo se lo mostraré, es una telaraña de cosas donde van trámites para allá, cosas que hay que hacer por aquí, pero esto es más o menos simplificado. Entra una solicitud entonces, y con colega aquí de parte, como le habló Roberto, de jurídica, hay farmacéuticos, hay otros colegas que hacen una admisibilidad, o sea, comprueban que la información que ingresó el titular, alguien que quiere registrar un medicamento, sea la adecuada. No se revisa nada, pero sí tienen que estar los documentos correspondientes. Después de eso pasamos, si es que pasa la admisibilidad, entra el trámite de registro. Y ahí se hace una evaluación. ¿Ya? La evaluación consta, de nuevo, una parte jurídica, como ya lo había mencionado Roberto, y ahí depende del producto farmacéutico, dónde se va. Si es un producto farmacéutico de síntesis química, se va a ir a donde trabaja el subdepartamento donde trabaja Roberto. Si es un producto biológico o un producto nuevo de síntesis química, va al subdepartamento donde trabajo yo. ¿Ya? Una vez se evalúa, puede resultar en un rechazo, ¿ya? O sea, que no tenga los antecedentes suficientes, tanto sea jurídico, de clínico, de calidad, ya que es donde yo participo, o si lo aprueba todo y responde las solicitudes, o está toda la documentación en orden, se registra. ¿Ya? Un registro, entonces, pues después que ya está registrado, puede cancelarse, modificarse, renovarse o suspenderse. Ya cuando, por ejemplo, se suspende un registro, es cuando, no sé, por ejemplo, el caso de, me acuerdo hace algunos años, de los Coxib, el Rofecoxib, que era un medicamento, un inhibidor de la COX, todo, que se detectaron patologías cardíacas, y se decidió suspender porque la FDA u otro organismo dijeron esto es peligroso. Entonces ahí se suspendió simplemente el registro, ¿ya? Así que eso lo puede hacer tanto el titular, porque decide suspender un registro, o también puede hacerlo el ISP diciendo yo voy a suspender su registro o cancelar su registro porque este medicamento ya no es seguro y cambió el estatus por el cual se aprobó. ¿Cuál es el plazo de evaluación? Alrededor de 6 meses. ¿Ya? Esto está según el artículo 47 del Decreto Supremo 3. Algunas características y por
qué los medicamentos biológicos se evalúan en otra sección y son un poco separados? Porque son otro tipo de medicamentos. ¿Ya? La mayoría de medicamentos están basados en proteínas, o sea, estructuras moleculares mucho más grandes, ¿ya? Que un compuesto de síntesis química. Presentan diferencia en cuanto a su tamaño y complejidad estructural. Recuerdan ustedes sus clases ahí de biología que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria o terciaria o de otro orden, ¿ya? Entonces, donde la proteína puede doblarse de una manera, puede estar presentándose de una manera, puede cambiar un aminoácido. Entonces, hay ciertas particularidades que lo hacen productos más complejos, ¿ya? Y proteínas simples como la insulina o complejas como anticuerpos también están presentes. O sea, dentro de los mismos productos biológicos hay productos que son de alguna, por así decirlo, una complejidad menor hasta una complejidad mayor, que serían los anticuerpos monoclonales, que son los medicamentos que están más avanzados en nuestros tiempos, ya que son para tratar patologías que hace algunos años no tenían cura, ya como algunos cáncer, linfoma y otro tipo de enfermedades. ¿Cómo ha evolucionado esto de los medicamentos biológicos, sobre todo en la regulación en estos años? En los años 80, por ejemplo, estaba el Decreto Supremo 435 del 81, no contenía requisitos especiales, solo diferenciaba que había medicamentos biológicos en los años 80. En los años 90 se define un producto biológico, ¿ya? Y considera los productos biológicos como productos similares, ¿ya? No la consideración que tenemos con los productos de síntesis químicos, que podrían ser bioequivalentes, no, sino que aquí tenemos productos similares, ya que no pueden, un producto de síntesis química sí podría, más con ciertas consideraciones, ser igual uno a otro, un producto biológico solo que se considera similar, nunca igual. Y en el 2010 ya tenemos el Decreto Supremo 3, y ahí se definen el producto biológico. En el 2013 salen los requisitos para el registro de la vacuna. 2014 la norma técnica 170, que habla de productos ya biológicos, biotecnológicos y biosimilares, y sale un primer listado de productos referentes. Y el 2016 creación de la sección donde trabajo yo, o sea, más o menos 4 o 5 años tiene esta sección y ya se ha abordado los productos biológicos de manera distinta, ¿ya? ¿Por qué hay tanto interés en los productos biológicos? Bueno, por los costos. Como el Estado tiene que comprar muchos medicamentos biológicos y estos medicamentos pueden costar sobre el $1.000.000 o incluso hay algunos que pueden costar hasta $200 millones una dosis. Entonces, por los costos hay mucho interés tanto de la parte privada, o sea, los laboratorios, por introducir sus medicamentos al mercado, ya que tienen grandes ganancias, y también del Estado para poder evaluar estos productos, ya que son para patologías, como les dije, que muchas veces no tenían cura, o para enfermedades muy complejas, ¿ya? Entonces también los estados quieren reducir costos. ¿Cómo se reducen costos en general con productos biológicos? Usando productos biosimilares. Bueno, me salí un poco del tema de vacunas, pero quería introducirle un poco de lo que es un producto biológico. Ahora, eso es un registro normal, de lo que les estaba hablando yo, ¿ya? Eso es como se registra un medicamento, como si yo lo quisiera hacer. O sea, tengo 6 meses para evaluar como instituto, pero ¿qué es lo que pasa con una vacuna? O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si que una vacuna entra para aquí en nuestro país y el instituto dice, no, nos vamos a demorar 6 meses en evaluar la vacuna, o sea, como por junio vamos a tener la primera vacuna evaluada? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que se utilizó aquí? ¿Qué estrategia se utilizó? Utilizar un uso excepcional por urgencia sanitaria, conocido como el artículo 99 o el artículo 21, el inciso A, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que sin perjuicio de lo dispuesto, o sea, lo que decía antes del registro de productos farmacéuticos, el Instituto de Salud Pública de Chile podrá autorizar provisionalmente, eso es importante, provisionalmente, la distribución, venta o expendio de uso de productos farmacéuticos, sin previo registro, ¿ya? ¿En qué casos vamos a usar este uso extraordinario o de emergencia? Se ve la letra A aquí, uso medicinal urgente derivado de situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad que afectan a las personas consideradas colectivamente. O sea, estamos usando ese inciso para decir que las vacunas las necesitamos y es lo que tenemos que evaluar. En general, aquí en Chile recibimos muchos artículos 99 por ejemplo, el laboratorio no está interesado en registrar su medicamento, no quiere pasar por estos 6 meses y solamente quiere atender a una cierta cantidad pequeña de pacientes. Entonces puede entrar una cierta cantidad, se le autoriza por un año, se revisan algunos documentos técnicos, legales, pero no hay una revisión de 6 meses. Esto se demora alrededor de una semana, 2 semanas en evaluar, ¿ya? Con las vacunas es distinto. Eran productos que no se habían probado en otra población, o sea, que no se habían probado antes, estaban en muchos países, todavía no se utilizaban, entonces había que evaluarla de una manera distinta a un artículo 99 normal. Esto es solamente de Chile que tenemos este artículo 99, no. La FDA tiene el EUA, que es también una autorización de emergencia,
la Agencia Europea de Medicamentos, o EMA, también tiene un mecanismo similar, la MHRA del Reino Unido y Anvisa de Brasil. O sea, todas estas agencias de alta vigilancia sanitaria, reconocidas por su calidad en la evaluación, también tienen este uso excepcional o parecido a lo que tenemos acá, ¿ya? O sea, no hemos nunca inventado la rueda, sino que usamos un mecanismo similar a otros países. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para evaluar vacunas? O sea, tratamos de reducir esa evaluación de 6 meses ya a 2-3 semanas, ocupando más evaluadores, trabajando más horas extra. Entonces, lo que se hace es, se está evaluando casi lo mismo, porque para un registro, pero en un artículo de emergencia. Entonces, vamos a ver, requisitos administrativos, como les mencionaba Roberto en su presentación, las partes legales, que el laboratorio que lo fabrica esté autorizado en ese país para fabricar, que cumpla con las buenas prácticas de manufactura, que tenga ciertos certificados, ¿ya? Después vienen los requisitos de información técnica, ya como la numerografía clínica farmacológica, ya algunos también el rotulado, aquí que tiene que venir con el nombre, con la dosis, ya algunas cosas técnicas. Después están los requisitos de calidad farmacéutica, que es donde trabajo yo, que como le expliqué antes, la producción de API y producto terminado, eso es lo que vemos nosotros. Entonces nos dedicamos a ver que la producción del principio activo y el producto terminado sea consistente, ya que el laboratorio, yo no saco nada con fabricar una vez un medicamento, me salga bien, cumple los requisitos, pero yo tengo que demostrar que soy consistente en la fabricación. Y para demostrar consistencia en la fabricación hay una serie de elementos. Partimos de la base de las buenas prácticas de manufactura, o sea, que el personal esté capacitado, que las instalaciones cuenten con por ejemplo, sistemas de agua calificado, aire y así una serie de elementos, y después que la producción sea de una forma controlada, se midan ciertos parámetros críticos, se haga un análisis de riesgo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ¿qué pasa si falla esto? ¿Qué pasa si introduzco este excipiente de otra marca? Entonces, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que evaluar, y eso es lo que me dedico yo en particular, con otros colegas aquí en mi sección. Y después tenemos los requisitos de seguridad y eficacia. Seguridad, eficacia, o sea, que el medicamento sea seguro, que no cause, o sea, que los beneficios que pueda producir sean mayor a los, o sea, que al mayor, bien digo, a los riesgos, y que sea eficaz, o sea, que funcione, ¿ya? Y después los requisitos de farmacovigilancia y manejo de riesgo, o sea, que el laboratorio se comprometa a que si pasa algo con su producto, o sea, si se administra a cierta población y se presentan reacciones adversas, esto se notifique y se responda por esto, ¿ya? O sea, que haya un control después de la aprobación. Les voy a hablar un poco de, primero derribar un poco los mitos, ¿ya? ¿Por qué las vacunas aparecieron en un año? O sea, ¿por qué hay menos de un año? Hablábamos de esta de la FDA de Pfizer. Bueno, hay diferentes razones. El tiempo normal del desarrollo de una vacuna, vamos a tener 5 a 10 años de etapas exploratorias entre etapas preclínicas, o sea, antes de probar en humanos, se prueban en sistemas in vitro y después pasamos a modelos animales. En modelos animales hay que ir escalando, o sea, partimos por rata, después podemos ver algún cuy, o conejo, y después pasamos a perro, y después saltamos a primates no humanos, ¿ya? Entonces así se va escalando también. Después que hay una seguridad en que la vacuna funciona y es segura, sobre todo para probar en humanos, pasamos a la etapa clínica, la vamos a explicar un poquito más adelante, y ahí el tiempo son más o menos en 10 años entre fase 1, fase 2 y fase 3, ¿ya? Y después viene el registro sanitario, ¿ya? Y el periodo de aprobación, que ahí puede ser 1 año, 2 años, dependiendo si el medicamento es nuevo, si es complejo, o otras características que pueda tener el medicamento. O sea, tenemos un tiempo que se podría demorar mínimo 10 años, o sea, mínimo 5, 6 años, máximo 10 años, 15 años, dependiendo del medicamento, ¿ya? ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Ya? Con las vacunas se hizo en simultáneo todo. Yo les puedo asegurar que se hizo todo lo que hay que hacer, pero se hizo muy rápido. ¿Por qué? Primero, porque el virus estaba muy diseminado y expandido en todo el mundo, o sea, podíamos hacer pruebas clínicas en todas partes del mundo. Ya habían brotes aquí en nuestro país, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia. Entonces habían brotes en todos lados donde teníamos harta generación de datos. Y luego, lo económico. O sea, si hay economías como la europea o la estadounidense paradas, bueno, hay que poner plata para desarrollar vacunas y así producir lo más rápido posible, acelerar estos estudios, contratar diferentes profesionales para que desarrollaran mecanismos, trabajar en conjunto con los laboratorios y los gobiernos para desarrollar más rápido las vacunas. Entonces, todo eso se fue acelerando. ¿Se hicieron todas las pruebas? Sí, pero se hicieron más rápido por estas características que les cuento yo. Entonces, los estudios clínicos, bueno, como decía, primero tenemos estudios preclínicos, que ahí
tenemos estos modelos in vitro y animales, y luego pasamos a los estudios clínicos fase 1, donde se prueban en una pequeña cantidad de personas. Luego que los resultados son satisfactorios, vamos a pasar a los estudios clínicos fase 2, ya, donde se aumenta un poco el número de personas, y finalmente, si todo sale bien, la vacuna o el medicamento que yo estoy probando demuestran resultados satisfactorios, vamos a pasar a los fase 3, ya que ahí se aumenta ya a más personas, y ahí se intenta en general que sean multicéntricos, ya, o sea, que se hagan estudios en diferentes países, en diferentes regiones, para poder probar la vacuna en diferentes, lo mismo, con diferentes tipos de población, ya. Tenemos entonces en Sudamérica, Norteamérica, África, Asia, Europa, ya. Vamos a ver que es segura la vacuna y eficaz en todos los tipos de población. Esa es la idea. Estudios clínicos de vacuna en Chile, tuvimos y todavía están algunos en curso, 4 estudios clínicos, ya. De estas se han aprobado 3 vacunas, de estas ya se están utilizando. Tenemos el de Sinovac, que lo dirigió la Universidad Católica. Tenemos el de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, que lo dirigió IQVIA. Janssen, la vacuna de Janssen, que es de una compañía de Johnson & Johnson, que también la misma empresa de estudios clínicos IQVIA lo dirigió. Y finalmente la vacuna de CanSino, ya, que ahí el Bhopal fue la empresa que se hizo cargo de estos estudios clínicos. O sea, aquí empezó todo con las conversaciones, las negociaciones del gobierno con los laboratorios para decirle: yo te puedo ofrecer un país, no te voy a ofrecer un país, pero te puedo ofrecer estudios clínicos, vas a realizar los estudios clínicos acá y poder probar nuestra población, y de esa manera quizás poder acceder a ciertos contratos, poder comprar después si vacunas, si es que los estudios clínicos serían bien. O sea, aquí se empezó ya a forjar todo. Nosotros tuvimos que evaluar la calidad de estas vacunas y cuán bien diseñados están estos estudios clínicos para aprobarlo. El Instituto de Salud Pública también hace eso para aprobar que se realizaran estudios clínicos en nuestro país, ¿ya? Entonces, aquí empezó todo. Ahora, estas son las vacunas presentadas, y un poco para aclarar qué es lo que se hizo o cuáles eran las plataformas utilizadas. Tuvimos a Sinovac, que era un virus inactivado, y Janssen, AstraZeneca y CanSino son vectores adenovirales. Entonces usaron tres vacunas de vectores adenovirales y una de virus inactivado para la realización de estudios clínicos. ¿Ya? Bastante interesante, o sea, esta tecnología, esta plataforma de vectores adenovirales, que como les contaba yo, es bastante nueva en vacunas. Hay 3 que ya se están probando, o sea, o ya se terminaron de probar en estudios clínicos en nuestro país. Lo que también siempre trae avance científico, ya en todo el mundo. O sea, esta pandemia, si es que algo ha tenido bueno, es que se ha avanzado mucho en ciencia, ¿ya? Y se ha también recalcado la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. Voy a hablar un poco de las vacunas, para ya ir terminando, las vacunas aprobadas en nuestro país y cuál es su mecanismo de acción. Primero se aprobó el 16 de diciembre del 2020, o sea, pocos días después de la FDA, ya que Pfizer hizo una presentación más o menos al mismo tiempo entre la FDA y Chile. Fuimos los primeros países que se presentó esta vacuna y nos tocó analizar nosotros. ¿Qué es lo que hace esta vacuna? Entonces, bueno, tenemos este dogma que les decía de la biología molecular, donde hasta de DNA o ADN pasamos a RNA o ARN, por sus siglas en inglés, RNA, y después tenemos proteínas, ya que son la base de toda nuestra estructura celular, o sea, nuestra estructura en el organismo. Entonces, esto se encapsula, este ARN, entonces aquí estamos actuando a este nivel, se encapsula en esta nanopartícula lipídica. Una vez estas nanopartículas se inyectan, estas como son lipídicas, y como ustedes me imagino han visto en sus clases, aquí tenemos esta célula con esta bicapa fosfolipídica, ¿no es cierto?, en la pared, que entonces pueden interactuar y pueden entrar. Una vez que entra estas nanopartículas, pueden liberar esta información genética que está adentro, este ARN. Este ARN es tomado por los ribosomas y se transcribe la proteína. ¿Qué proteína? O sea, esta trae la información genética de pasar de RNA a proteína a spike. Una vez se produce esta proteína spike, esta puede salir de la célula, ya por ciertos mecanismos que posee, y ser reconocida por los anticuerpos, y así una vez que la reconocen los anticuerpos, se genera la respuesta inmune y así estamos protegidos. Entonces ese es el mecanismo de acción y el principio bajo el cual funciona esta vacuna. Después se autorizó la vacuna de Sinovac, ya esta Coronavac, una suspensión inyectable de un virus inactivado que está absorbida
Ahí les pongo la imagen que están los virus como muertos, que sería eso como una activación, y aquí estamos actuando a nivel de proteína, o sea, pasamos de RNA a proteína. ¿Por qué? Porque aquí se entrega este virus inactivado completo. Entonces este virus ingresa a células presentadoras de antígenos, un tipo celular que tenemos específico del sistema inmune, y este sistema inmune se traga este virus inactivado y lo destruye completamente. Se hace una digestión de las proteínas, y estas proteínas después pueden ser reconocidas. ¿Cuál sería la ventaja teórica de una vacuna de virus inactivado? Que aquí no solamente tenemos la proteína spike, sino que tenemos todas las partes del virus. ¿Ya? Tenemos otras proteínas de su estructura y también otros agentes que podrían producir infección, entonces podrían generar respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, teóricamente, aquí tenemos como el virus, todo el virus. ¿Ya? Luego hay una presentación de estos fragmentos y se genera esta activación de las células T, que serían parte de nuestro sistema inmune, que va a estar dedicada a la protección ante una posible infección. ¿Ya? También me olvidé de mencionar dónde está aprobada esta vacuna. Bueno, en muchos lados. En la de Pfizer en Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Argentina, Australia, Reino Unido y otros muchos países. La Sinovac ya se está empezando a autorizar, se autorizó en China, Turquía, Indonesia, Brasil y otros países también de Sudamérica, que se ha autorizado últimamente, y también está siendo evaluada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda el uso de ciertas vacunas. Entonces, ahí se espera que los próximos días la OMS tome una decisión con respecto a esta vacuna. Finalmente tenemos las vectores adenovirales, y quise detenerme aquí un poco porque son una plataforma bastante interesante y también se ha generado un poco de polémica por las reacciones adversas que pueden causar. ¿Ya? Bueno, ¿qué son? Su descubrimiento de los adenovirus fue como en los años 50, 1953 específicamente, donde se empiezan a descubrir estos adenovirus específicamente humanos. ¿Qué es lo que hacen estos adenovirus? Bueno, como dice la palabra, son virus que causan como enfermedades como el resfriado común, o sea, no son peligrosos, ¿ya? Después se dieron cuenta los científicos que podíamos utilizar estas plataformas y sacarle todo lo de adentro, utilizarlo como un vehículo, ¿ya? Porque puede infectar nuestro organismo. Como ustedes han tenido tecnología farmacéutica, me imagino que se les ha comentado que lo más difícil a veces es formular cómo hacer llegar el medicamento, nuestro principio activo, al sitio de acción, ¿ya? Entonces el adenovirus, como él sabe infectar una célula, sabe entrar a nuestro organismo, sería un perfecto vehículo. Entonces se le sacaba la información genética para que se replicara este virus y le ponía otra información genética. Entonces se utilizó para terapia génica, ya sea para reemplazar un gen defectuoso o para eliminar un gen defectuoso, o sea, terapia génica para tratar enfermedades genéticas, enfermedades bastante complicadas. Resultó algunas veces, otras veces no, están entredicho, ya todavía no hay mucho ahí. Y en el 2015 se empieza, en 2014, 2015, alguien lo empieza a probar en vacunas. ¿Ya? Porque existía una máxima de que si no funciona como para tratamiento genético, va a funcionar para vacuna. Entonces, alguien empezó a probar para vacuna y se dieron cuenta que son buenos vehículos y pueden entregar esta información genética y así producir una infección, ¿ya? O sea, producir esta infección y poder producir inmunidad. ¿Qué tipo de adenovirus utilizados tenemos? Hay tipos de adenovirus. Ya como se pueden imaginar, hay adenovirus humanos, como el AD26, que es el que utiliza Janssen, son tipos nomás que se han descubierto, y el de CanSino es el AD5. Diferencias, similitudes, básicamente lo mismo, humanos, todos de origen humano. ¿Y qué se le ocurrió a Oxford y AstraZeneca? Oxford y AstraZeneca utilizaron un adenovirus de chimpancé, ¿ya? Por eso se abrevia ChAdOx. Dice aquí, sería chimpancé CH adenovirus Oxford 1. Así le nombramos su adenovirus, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con Janssen o CanSino? Existe la teoría de que, como estos adenovirus son humanos, si yo me inyectara este adenovirus, nuestro sistema inmune ya podría reconocerlo, porque si me infectaron anteriormente, eso no está demostrado todavía, pero es una teoría. Entonces, ¿qué prefirió hacer AstraZeneca y Oxford? Utilizar un adenovirus de otro animal, de otro ser vivo, que fuera parecido obviamente al humano, que pudiera infectarlo, pero que no existiera una capacidad de inmunizar. ¿Ya? O sea, ese fue el principio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es similar a lo que vimos para ARN, pero aquí actuamos a este nivel, a DNA. ¿Ya? Entonces tenemos este ADN en el vector viral, o sea, en el adenovirus, tenemos la información genética acá adentro. Como es un adenovirus, tiene el mecanismo, ya estas proteínas para ingresar a la célula. Ingreso a la célula y en la célula se desplazan estas estructuras celulares, estas proteínas, y le permiten ingresar al núcleo la información genética, ya ingreso del ADN o DNA al núcleo.
Entonces, una vez este ADN ingresa al núcleo, en el núcleo, como ustedes saben, se produce de DNA, pasamos a RNA, y a RNA mensajero, y así podemos producir proteínas. Entonces, una vez este RNA sale del núcleo, puede ser traducido a una proteína y tenemos la producción de la proteína Spike. Una vez tenemos la proteína Spike, lo mismo que la vacuna de Pfizer, esta va a salir de la superficie celular y va a ser reconocida por nuestro sistema inmune y generar distintos tipos de inmunidad. Ya ese es el principio de funcionamiento. Entonces aquí tenemos dos aprobadas en nuestro país, tenemos la de CanSino y Oxford y AstraZeneca. Aquí una representación esquemática del adenovirus, donde tenemos el adenovirus con esta estructura exteriores que le van a permitir entrar a la célula, y acá adentro solamente está la información genética, este ADN que va a permitir producir ARN y así finalmente la proteína Spike. ¿Ya? ¿Dónde está autorizada? La de CanSino específicamente en China, México, Pakistán, ya se están autorizando en otros países de Sudamérica y también está siendo evaluada por la OMS. Y la de Oxford AstraZeneca, bueno, esa usa este adenovirus de chimpancé y está aceptada también en muchos países de Europa por la Unión Europea y en Sudamérica y en otros países. Ya también ha tenido una amplia fabricación, se puede fabricar en África, se está fabricando también en Asia, en Corea del Sur, o sea, hay diferentes sitios de manufactura también. Ya me quedan solamente 2 diapositivas. Bueno, el futuro y un poco de lo que hablamos al principio, o sea, de cómo Chile de nuevo recuperaría esta fabricación de vacunas. Ha salido harta noticia desde el año pasado, que vienen saliendo noticias. Ya hay por ejemplo, les pongo aquí recortes de diario online. La Universidad Católica y Sinovac se coordinan para la producción de vacunas en Chile. O sea, en el último tiempo, esta es del 4 de mayo, se ha hablado que Sinovac quiere fabricar quizá una planta de producción de vacunas a nivel latinoamericano, o sea, mover de China la producción a Latinoamérica para distribuir en este sector, lo que sería súper bueno, porque en Chile no se producen productos biológicos, ya lamentablemente se perdió eso y no tenemos experiencia, ya no se generan científicos para producir medicamentos biológicos, productos biológicos que se puedan vender. Entonces eso nos trae una serie de complejidades, tanto en formación profesional como en producción de medicamentos. Ya un país, lo ideal es que sea autosustentable la producción de medicamentos, que por lo menos pueda fabricar una cierta parte de los medicamentos que consume. Ya no es el caso de Chile para los medicamentos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tener alguna planta de fabricación de vacunas de Sinovac. Aquí en la tercera, por ejemplo, esta es la revista que pasa, se puede fabricar una vacuna en Chile. Hay un proyecto también de la Universidad de Antofagasta y unas empresas privadas de poner una fábrica, pero del producto terminado. O sea, si es que alguien podría producir el principio activo y mandarlo hacia Chile, y aquí en Chile se hiciera la fabricación del producto terminado, ya sería un avance, no sería todo el proceso de fabricación de la vacuna, pero sería un avance bastante importante para poder tener mayor producción de productos biológicos. Y finalmente también tenemos la Universidad de Chile, que tiene este terreno en la Laguna Carén, que se está hablando, que también quiere empezar una planta de producción. No sé mucho en qué va eso, esto requiere tiempo, ya. O sea, esto no va a ser de aquí al próximo año, vamos a estar produciendo vacunas, esto requiere tiempo, inversión, ya. Por eso es importante que se aumente quizá los dineros estatales destinados a estos proyectos, o sea, hay inversión extranjera o de compañía, ya. Entonces se requiere una serie de oportunidades que se conjuguen para poder, y también hay científicos preparados aquí en Chile, pero no hay mucha experiencia, entonces vamos a necesitar ir adquiriendo experiencia. Por ejemplo, hoy día he escuchado una entrevista al rector de la Universidad Católica que hablaba de que van a venir investigadores del laboratorio Sinovac para empezar a hacer los planos, empezar a planificar esto, lo cual es muy bueno, porque ellos tienen una gran capacidad y historia, años produciendo vacunas, así que esa es la idea, ¿ya? Y ya para finalizar, un poco del efecto de las vacunas. Ya esta es la de la Sociedad Argentina de Infectología. Me gustó esta imagen bastante. Ya sin vacuna tenemos una posibilidad, una probabilidad de que sea una infección asintomática. También tenemos una probabilidad de que sea una infección después leve, una enfermedad moderada o severa, incluso la muerte. Con vacunas, lo que hay que hacer, lo que queremos hacer, lo que quieren producir las vacunas, es que hay una gran cantidad de proporción de tener una infección asintomática, una pequeña de leve y moderada, y que no se produzca una enfermedad severa ni la muerte. Ya eso es lo que pretenden las vacunas. Ya no hay una vacuna que sea 100% efectiva, igual nos podemos infectar. Por eso, para finalizar y como mensaje, hay que seguir, aunque estemos vacunados, teniendo las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y todo lo que nos indican las autoridades. Así que eso, a seguir cuidándose y a confiar en las vacunas.
que por años, ya más de 200 años, han salvado al mundo de harta pandemia, ¿ya? Así que gracias por su atención. Hay duda y consulta, también les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias, José Miguel, por esta gran presentación, la habilidad que tuvo para hablar de tantas cosas en tan poquito tiempo, ¿cierto? Se pasó desde ciencia básica, biología, fundamentos de biología molecular, producción, desarrollo de productos farmacéuticos, particularmente biológicos, tocó el tema de registro. Bravo, bravo para ti, José Miguel. Y estuvo tan interesante que tenemos muchas preguntas en el chat. He publicado 12 de ellas, pero tenemos otras más que si el tiempo nos da, ojalá las podamos leer también. Así que partimos con la primera pregunta de Felipe Vera, que tiene dos preguntas. Dice la primera, y es para Roberto creo, ¿cómo se comparan estos procesos, ¿cierto?, de registro, entiendo, con los realizados en otras agencias, como por ejemplo en Reino Unido y Estados Unidos? Y la segunda dice que cómo se modificaría este proceso con la actual discusión legislativa del Fast Track. Roberto. Muchas gracias. Damos gracias a Felipe Vera que nos hace esta pregunta. Voy a repetirla. ¿Cómo se comparan estos procesos con los realizados con otras agencias? En este caso, Reino Unido y Estados Unidos, que es la FDA. Bueno, desde un punto de vista de antecedente, nosotros revisamos prácticamente la misma información. Toda la información que se entrega a la otra agencia, por ejemplo, aquella particularmente acerca de la vacuna de Pfizer en la FDA, se presentaron, hay documentación, ya sea de los diferentes módulos, y en Chile igual, solamente lo que cambia el módulo 1, que son aquellos documentos legislativos, legales, o aquellos formularios propios de Chile. Pero toda la demás información se trabaja igual, se evalúa igual sistemáticamente por profesionales muy capacitados, y en este caso, sobre todo con las vacunas, que se hace un procedimiento más que acelerado para tener una respuesta rápida y obviamente a la necesidad de la población. Así que dentro de la información no cambia mucho, solamente probablemente los procedimientos de registración, los tiempos pueden cambiar, simplemente. Y ahora pasando a la otra consulta que nos hace, ¿cómo se modificaría este proceso con la actual discusión legislativa de Fast Track? Bueno, Fast Track, para introducir a la demás gente, tiene que ver con una solicitud de registro sanitario rápida. Tenemos tres métodos de registro en Chile, que son el registro sanitario ordinario, el simplificado y el acelerado. El registro ordinario, como comparte las vacunas y productos nuevos, son de 6 meses en Chile, de 6 a 1 año. Otras agencias como la FDA y la EMA toman 1 año en revisar la información de un producto nuevo o un biológico. En Chile, de 6 a 1 año puede demorarse la revisión de todo lo antecedente. El registro simplificado tiene una duración de evaluación de 5 meses. Y está el otro procedimiento, el procedimiento acelerado, que a nivel sinónimo es el Fast Track, como menciona, como es la pregunta, que es un procedimiento acelerado. No hay una exhibición de antecedentes, solamente se hace una revisión más prioritaria. Se entrega toda la información de acuerdo a los módulos que se requieren, y en este proceso se demora 3 meses, desde cuando ingresa la solicitud hasta que obviamente se resuelve el registro sanitario. Así que siempre y cuando no haya ninguna rectificación por parte del ISP o haya alguna solicitud de un cambio o algún problema en algún documento. Si hay algún problema, ya estos 3 meses no pasarían a ser parte de la evaluación. Se tomaría el tiempo como se hace con un registro ordinario o simplificado. Así que respondiendo a esas dos preguntas, ya estaríamos. Irma, sí. Sí. Bien, con la siguiente pregunta es,
corresponde, si es posible entonces, pensar en la posibilidad de que Chile esté preparado para elaborar vacunas. Aquí ella pregunta, se la dejo al expositor 2, José. Sí. Hola de nuevo. Sí que está la posibilidad, sí, está la posibilidad claramente. Ya hay 125 años de experiencia de fabricación, ya se demostró que se puede, y muchos otros países como Argentina se fabrican vacunas, en Brasil, en otros países de aquí de la región, Cuba también fabrica, entonces está la posibilidad. Ahora lo que falta es inversión y empezar a trabajar en los proyectos. Estos proyectos no son como les dije al final de la presentación, de un día para otro, sino que requieren bastante tiempo, la instalación de todos los del laboratorio, después empezar a probar los medicamentos y empezar ya a registrarlos con el ISP. Así que es un proceso lento, pero sí existe la posibilidad real. Seguimos entonces con las preguntas que van orientadas a los anticuerpos fabricados por alpaca. No sé si José Miguel o Roberto están al tanto, tenemos dos. Una que de Francisco Ribe dice si es verídica la información de que se esté estudiando en Chile una vacuna basada en los anticuerpos fabricados por alpacas, y la otra es de Cecilia, que está relacionada con esto, y dice, en el caso del descubrimiento de los anticuerpos de alpaca, que está siendo llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Austral, ¿cómo se logra la humanización de esos anticuerpos para que el cuerpo humano no los rechace? Ya. Gracias por la pregunta, muy interesante las dos. A ver, primero, las alpacas son consideradas camélidos, ¿ya? Entonces, los camélidos tienen un sistema inmune diferente al de los humanos, entonces producen anticuerpos distintos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, hace algunos años, investigadores con el camelio, llamas, alpaca, camellos, están empezando a desarrollar este tipo de medicamentos, pero no son vacunas. Ojo ahí con la pregunta. Los anticuerpos de alpaca no son vacunas, ya son para terapias contra coronavirus. O sea, una vez que ya alguien lo infectó el coronavirus, poder administrarle un anticuerpo que pudiera neutralizar que el coronavirus siguiera infectando y siguiera siendo más severa la enfermedad. Esa es una terapia post-infección, no como la vacuna que es pre-infección, ¿ya? Eso es lo primero. La primera pregunta, que los anticuerpos de alpaca que está desarrollando un profesor un grupo de la Universidad Austral, que hemos tenido algunas conversaciones con ellos, está viendo eso, ¿ya? Entonces están fabricando un anticuerpo que sería un medicamento, no una vacuna. O sea, las vacunas también son medicamentos, pero actúan pre-infección. Y la segunda pregunta, que también es muy interesante, ¿cómo logra infectar? ¿Por qué? Porque al tener esta estructura de anticuerpos de solamente una cadena, los camélidos sí son posibles infectar las células humanas, o sea, no infectarlas, pero poder actuar a nivel humano, ¿ya? Porque igual pueden administrarse ya sea una solución inyectable, entonces podrían actuar, incluso se les reconoce que podrían ser más específicas y poder entrar a las células. En general, las terapias de anticuerpos responden bastante bien a tumores no sólidos, o sea, linfoma, todo lo de ese tipo, pero se ha tenido dificultad con tumores que son sólidos que te pueden entrar. Entonces, ahí está, y por eso se ha probado con estos anticuerpos de camelio, ya que podrían entrar, hay teorías que dicen que podrían entrar más fácilmente. Y también otra opción sería humanizarlo. Entonces, por ingeniería genética, o sea, hacer un hibridoma, que se le llama, podríamos poder generar un anticuerpo humanizado de alpaca. Así que ahí es bastante interesante y les recomiendo, hay harta información por ahí en la web, y del mismo profesor ha hecho algunas charlas que explica el medicamento que quieren desarrollar, que ha mostrado resultados bastante prometedores. Bien, la siguiente pregunta es de Lorena y la consulta es, ¿existiría algún riesgo asociado a la administración de una vacuna atenuada a un paciente inmunodeprimido? Sí, como lo dije en la presentación, esa es la desventaja de las vacunas atenuadas, de virus atenuados, porque el virus está vivo o el virus está solamente atenuado, o sea, no hay, podría infectar. Entonces, una persona que tuviera el sistema inmune deprimido, sí había más probabilidad de infectarla. No con la de Sinovac, porque la de Sinovac es con virus inactivado, ¿ya? Ahí las personas inmunodeprimidas sí podrían vacunarse. Entonces hay que hacer la diferencia, porque la prensa también ha salido harto, a veces sale atenuada. No, la vacuna de coronavirus no se ha aprobado ninguna vacuna que sea atenuada, sino que son todas o inactivadas o de vector adenovirales, por lo menos en nuestro país. O de ARN, como la de Pfizer.
Seguimos entonces con otra pregunta interesante de Catherine y nos lleva al campo de cómo las diferentes vías de administración para vacunas, José Miguel. Y ella pregunta si las vacunas orales podrían llegar a ser de menor efectividad que las que se administran por otras vías. Vacunas orales, no tengo conocimiento de que haya alguna todavía aprobada. Sí sé que hay pruebas, pero es bastante difícil administrar medicamentos biológicos por la vía oral. ¿Por qué? Porque por la susceptibilidad que pueden tener a degradarse. Las proteínas se degradarían al pH estomacal, entonces sería bastante complejo administrar. Hay algunos proyectos, he visto algunos papers y otros estudios de sí que se han demostrado algo de efectividad, pero es difícil. Los otros que describí yo son nasales o por vía pulmonar, que ahí sí se podrían administrar vacunas. Habría que ver cuál es la efectividad dependiendo de la vacuna en particular. O sea, no te podría decir si es que va a ser esta vacuna más efectiva que otra o va a llegar. Depende del caso a caso, ¿ya? Bueno, yo quería agregar algo con respecto a lo que mencionó José. A nivel oral, hay ciertos estudios con ciertas moléculas biológicas. Por ejemplo, hay colegas de la Universidad de Chile que trabajan con insulina sublingual y en este caso podríamos usar esta misma tecnología para administrar ciertas vacunas. En este caso siempre es necesario proteger a la molécula, sobre todo la biológica, que es muy susceptible a pH, temperatura, y por eso puede terminar desactivada o totalmente destruida. Entonces aquí toman gran parte no el ARN ni el virus, sino el sistema que las protege. Un sistema como utiliza Pfizer, una nanopartícula lipídica o un liposoma que sea totalmente estable a un pH ácido y que pueda atravesar todas estas barreras, tanto a nivel del lumen intestinal, pasando por la mucosa y finalmente llegando al torrente sanguíneo. Obviamente estas tecnologías son bastante nuevas. Recién a nivel de registros farmacéuticos tenemos que solamente han aparecido ciertas nanopartículas como los liposomas, nanopartículas de albúmina. Todavía no aparecen muchos registros de nanopartículas poliméricas que pueden ser un poquito más resistentes a estos climas, a estos elementos como el pH y la temperatura a nivel del organismo. Entonces, toda esta estrategia para poder dar un biológico, como es una vacuna a nivel oral, todavía están en etapas muy de investigación. Probablemente en 20 años más podemos ya ver algunos resultados. Por ejemplo, ahora estamos viendo resultados de liposomas, pero los liposomas fueron investigados hace 20 años y recién ahora están saliendo los primeros registros de liposomas. Y probablemente a un futuro podemos tener vacuna o otros biológicos como es la insulina a nivel de una administración sublingual o en la pared bucal o a nivel también oral. Así que las posibilidades son muchas, pero digamos, desde el punto de vista de efectividad no habría ningún problema, sino hay un punto de vista de biodisponibilidad, que entregar la molécula íntegra, solamente eso. Todas estas partes son actualmente solamente están en etapa de investigación. Seguimos con las preguntas. Son dos preguntas del profesor de la carrera Manuel. ¿Se hace algún seguimiento por parte de ANAMED de los datos de farmacovigilancia luego de aprobado el registro del producto farmacéutico? Y la segunda pregunta, ¿aproximadamente qué cantidad o proporción de los medicamentos registrados actualmente son producidos en el país? Quizá yo puedo empezar y después José podría terminar. A nivel de farmacovigilancia, vamos a hablar de términos generales, porque el medicamento y la síntesis química biológica está la farmacovigilancia pasiva y la activa, la pasiva, en la que hace el IACP, va revisando en estantería o a través de reclamo o alguna, no sé, llenan alguna ficha un paciente que tuvo una reacción adversa. Ahora también tenemos la activa propiamente tal, que es lo que está pasando con las vacunas, que la están revisando obviamente activamente, no están dejando de lado ningún dato
cada paciente es un dato para la farmacovigilancia. Así que, obviamente, para otras moléculas que ya tenemos experiencia, obviamente ya tenemos datos recopilados que no pueden provocar tanto efectos adversos, etc. Pero cuando son elementos desconocidos, como en este caso las vacunas, sí es necesaria una farmacovigilancia muy activa. Y en este caso, José les podría dar más detalles con respecto a este punto. No es algo que vemos nosotros necesariamente de calidad, lo ve otra sección encargada en esta materia, pero sí podemos darle una pincelada por encima acerca de esta revisión que se hace. Bueno, sí. Con respecto a la primera pregunta y complementando, o sea, para todos los productos nuevos y en general la mayoría de los productos biológicos existen planes especiales de farmacovigilancia, como les mencionaba Roberto, hay que controlarlo esto y eso se llama, claro, farmacovigilancia activa, entonces hay que estar atento y también es muy importante la función de los farmacéuticos en los hospitales, en las clínicas, en los CEFAM, ya que tienen que ir notificando la reacción adversa. Si un paciente presenta una reacción adversa, hay que notificarlo. Eso existe en plataforma y hay un sistema, ¿ya? Y también tenemos un subdepartamento de farmacovigilancia aquí en el ISP, entonces ahí se está trabajando en eso. Con la segunda pregunta, no tengo claridad realmente cuál es el porcentaje de los medicamentos que utilizamos en Chile se fabrica acá. Sé que igual es una buena proporción. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los medicamentos que consumimos en Chile y que son fabricados en el extranjero son de India. India, y ahora está apareciendo también China como fabricante también de medicamentos, pero India mayoritariamente. También tenemos medicamentos que vienen de Europa, de otras partes de Sudamérica, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, pero no sabría bien, no manejo el dato actual de cuánto es el porcentaje de lo que producen los laboratorios chilenos, pero sí tenemos una industria bastante de fabricación de medicamentos con bastante experiencia en fabricación de medicamentos de síntesis química. ¿Ya? De biológicos no tenemos, pero de síntesis química sí hay un cierto porcentaje. Y Roberto parece que quiere complementar. Sí, aquí quería complementar un poco más acerca de la fabricación, de dónde vienen los productos farmacéuticos. Claro, José mencionó India y actualmente China también se está poniendo fuertemente como productor de productos farmacéuticos. Y no Chile el que está escogiendo India o China, es todo el mundo, ¿no? Porque obviamente la opinión pública dice, vienen todos los productos farmacéuticos de India o de China y pueden ser de mala calidad. No, FDA, la EMA, todas sus plantas, incluso plantas de Pfizer, están en China, plantas están en India. En Europa prácticamente hay pocos lugares donde se fabrican productos farmacéuticos, casi todos tienen su sede en India, porque es más barato, obviamente. Por eso es importante decir esto, porque la opinión pública siempre dice, oye, vienen los medicamentos de estos países y probablemente no se hacen con los estándares de calidad apropiados. Y los estándares de calidad de China y India son muy altos porque son fiscalizados por muchas agencias regulatorias, tanto EMA, la FDA, agencia regulatoria de cada país de la Unión Europea, como también Chile y Anvisa también. Esto era importante mencionarlo. Gracias, Roberto. Y seguimos con las preguntas del profesor Cristian Medina. Él pregunta si el ISP ha evaluado la posibilidad de una nueva inoculación posterior a las 2 dosis asociadas para mantener la inmunidad en el tiempo y evitar reinfecciones. Sí, yo creo que aquí hay que primero diferenciar dos cosas que se hablan también harto en la prensa. Uno es lo que se habla de tercera dosis, que como bien dice la pregunta sería como para muchas vacunas, la mayoría o no solamente son una dosis, sino que hay que ponerse y tienen un tiempo de duración, hay de 5 años, 10 años, 1 año, como la de la influenza, que hay que ponérsela año a año, pero también hay que hablar otra cosa que es muy importante, las variantes, ¿ya? Entonces, si hay una variante nueva y que se vuelve predominante, por ejemplo, en nuestro territorio o en el mundo, y esta no es refractaria al uso de vacunas, o sea, no funcionan las vacunas que hemos fabricado hasta ahora, ya que podría tener ciertas variaciones en la proteína Spike, como le hablé en la presentación, hay que usar otra vacuna, no es ni siquiera una tercera dosis, o sea, habría que usar otra vacuna.
pero sí hay que, para la consideración de una tercera dosis, lo que ya está hablando Pfizer, se está hablando un poco también de Sinovac, eso hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna información oficial del laboratorio que nos diga es necesario una tercera dosis, ni del Sinovac, ni de AstraZeneca, ni de Pfizer, no hemos tenido, solamente se han dicho en conferencias de prensa, nada concreto, ¿ya? Así que tampoco los estudios están terminados porque se dice que va a tener que ser a los 8 meses, 10 meses, o sea, no ha pasado, la FDA, como les dije, aprobó la primera vacuna en diciembre. ¿Cuánto ha pasado? 6 meses de la primera, desde que empezamos, aún hay pocos datos, así que eso hay que esperar nomás, no hay nada definitivo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta de Felipe. Su consulta es la siguiente. Si ahora se pensara en la realización de vacunas a nivel nacional por parte de un productor nacional, ¿quién debería tener la figura de dueño de la empresa y cuál sería el rol del ISP? Bueno, a ver, si es que el productor es un productor privado, es simplemente, o sea, van a producir un privado vacuna aquí en nuestro país. ¿Y cuál es el rol del ISP? Bueno, es que explicamos durante toda la presentación, que va a ser el que tiene que autorizar primero la planta de fabricación. O sea, nosotros aquí en el subdepartamento donde yo trabajo se ve todo lo nuevo, o sea, partir desde la planta. Después se autoriza la planta para ser fabricada y para producir medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? En este caso van a ser productos biológicos, vacunas, viales, inyectables, esa serie. Después, si es que se empiezan a producir vacunas, el registro de esta vacuna, donde vamos a evaluar calidad, seguridad y eficacia, y después la vigilancia post-marketing, o sea, si es que se aprueba la farmacovigilancia, ¿ya? En el caso que fuera un productor nacional, que solamente hubiera un productor nacional, es lo mismo, o sea, el ISP tendría que actuar como ente regulador que, o sea, no varía la función del ISP en ese sentido. Muchas gracias, José Miguel. Y tenemos una pregunta para Roberto. Yo sé que no es tu área, Roberto, pero me imagino que igual tienes una idea con respecto al registro de los productos cosméticos. Los protocolos que hay que presentar, si son los mismos que se han mencionado ya en esta charla, y más o menos cuánto tarda el registro. Salimos un poco del área farmacéutica y no sé si ser valiente en esta área. Porque obviamente no estamos muy encasillados en nuestras secciones biológicos farmacéuticos. Mira, por dar una respuesta al colega o al estudiante, tendrá que ver el registro, el decreto específico de cosméticos para ver este punto, porque en verdad los elementos son diferentes, obviamente. Ya no tenemos principio activo, obviamente. Yo podría decir que los elementos que se utilizan tienen que ser todos aprobados. A ver, no elementos nuevos, obviamente, que no provoquen ningún efecto tóxico en la persona. Eso. Sobre todo han habido muchas denuncias sobre productos falsificados cosméticos que provocan irritación en personas. Obviamente, en estos casos se han hecho en forma inadecuada, utilizando excipientes que no son los autorizados o aprobados para su uso. Así que solamente me hago a cargo de esta opinión, que es lo más importante, yo creo, que asegurar la calidad y la seguridad, obviamente, la seguridad del uso. A nivel de eficacia, obviamente cosmético no podemos hablar tanto de eficacia, pero sí se le da cierta indicación no terapéutica, los cosméticos o dermocosméticos. Muchas gracias, Roberto. Continuamos ahora con una pregunta más sencilla, quizás para no incomodar a nuestros expositores. De Odette, yo creo que para José Miguel. Buenas tardes, tengo una consulta. Dice, mi primo se contagió de COVID y él no sale casi nunca a ningún lado. No sabe dónde se contagió, pero se acordó que lo vacunaron una semana o 5 días antes. Entonces su pregunta puntual es si es que existe la posibilidad de que la vacuna haya sido la responsable. No hay ninguna posibilidad, o sea, la vacuna está probada y ha pasado todos los elementos de calidad para inactivar el virus y que el virus no pudiera infectar, o sea, eso es cero posibilidad.
Ninguna de las vacunas que están aprobadas aquí en Chile tienen esa posibilidad, no hay ninguna vacuna que vaya a producir COVID, así que puede ser que durante el proceso de vacunación se haya infectado, o sea, puede haber no respetado la distancia o estar sin mascarilla, no sé, hay un sinfín de probabilidades, pero las vacunas no producen COVID. Aquí me gustaría Gracias. indicar Continúa algo, con la... ¿sí? Algo me gustaría indicar con respecto a una opinión pública que se ha visto con respecto a gente que se vacuna y al tiempo se está haciendo los test rápidos y obviamente le empieza a salir positivo el test rápido de los anticuerpos, porque la gracia de la vacuna no es infectar, sino es generar anticuerpos y por eso los test rápidos al paso del tiempo una vez una vez que ya tiene la vacuna empiezan a aparecer estos anticuerpos y que están vinculados a la vacuna específicamente. O sea, he visto varios videos en las redes sociales donde se hace el test de anticuerpos, el test rápido, y obviamente le salen positivos, pero en este caso no es que esté infectado, sino tiene que ver que ya tiene los anticuerpos para batallar con el virus. Eso, para complementar un poco lo que dijo el José. Gracias, Roberto, por la aclaración y continuamos con la siguiente pregunta de Manuel. Es la siguiente: ¿se tiene un límite mínimo de porcentaje de eficacia de una vacuna para poder ser registrada en el país? Ahí puedo hablar en particular para COVID. Para COVID se sigue la recomendación, el Instituto de Salud Pública ha seguido la recomendación de la OMS, que determinó que para que una vacuna sea efectiva tanto para disminuir la transmisión y el contagio y para disminuir la enfermedad grave, que eso es lo que se quiere, como les decía al final de mi presentación, es del 50%. ¿Ya? Eso es lo que definió la OMS y eso también es lo que hemos tomado aquí en Chile como recomendación. Gracias, José Miguel. La siguiente pregunta, que tiene que ver un poco más por el lado de los animales, ¿cierto? Y sus derechos, nos preguntan si los ensayos in vitro podrían ser reemplazados algún día, así evitar los estudios en animales. Bueno, aquí lo puse en mi presentación. Esto tiene que ver directamente con una estrategia que se llama las 3R, que es reemplazar, refinar y reducir el número de animales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, reemplazar. Si existe el método in vitro, utilizarlo. En vez de utilizar el animal, utilizar el in vitro. Si está validado, obviamente hay ciertas agencias que validan los estudios in vitro y donde hay una correlación directa con los estudios en animales. Refinar, obviamente tenemos que utilizar el menos número de animales para obtener la mayor cantidad de datos. Y en este caso también reducir. También refinarlo significa que tenemos que usar procedimientos que reduzcan el dolor o la angustia del animal. Esto es muy importante mencionar el 3R porque hace un par de semanas salió un video sobre un conejo que le hacían el test de Dries, el test de irritación, pero este test de Dries lo vinculan directamente a cosmética. En Estados Unidos, el FDA y la EMA ya hace mucho tiempo no está autorizado el uso de animales para test cosméticos. A nivel de producto farmacéutico está justificado el uso, pero siempre respetando la 3R. Si hay un ensayo in vitro validado que pueda reemplazar el animal, se utiliza. Si no, no es posible. Hasta cierto punto se puede hacer esto, obviamente. En la vacuna, la única proximidad es usar primates o otros animales cercanos. Pero siempre la idea es utilizar animales que tengan menor sensibilidad al dolor, evitar abusar de los animales, hacer más daño de lo que se está haciendo, tener obviamente una ética detrás. Y es por eso también importante los comités de ética que aprueban estos estudios clínicos, preclínicos también, porque tiene que estar bien diseñado el estudio preclínico, obviamente viendo desde el punto de vista de las 3R, que es reemplazar, reducir y redefinir. No sé si José quiere indicar algo más. No, gracias, José.
Continuamos con las preguntas. ¿Qué células se encargan de la síntesis de la proteína Spike? Es decir, ¿qué célula es capaz de tomar ese RNA mensajero? En teoría, podría cualquier célula de nuestro organismo que represente el material genético, o sea, ya sea el núcleo que tenga el material genético para poder para tomar este ADN y llevarlo a ARN, en el caso de una vacuna adenoviral me estoy refiriendo, y transformarla en proteína, o en el caso para la vacuna de ARN, la de Pfizer, en el caso que tuviera un ribosoma para producir una proteína. Entonces, en general, son estructuras que se dan en todas las células que tenemos. Hay células especializadas, pero lo importante es lo que pasa después. Una vez que se produce esta proteína Spike, ahí hay células especiales del sistema inmune y estructuras especiales del sistema inmune que van a reconocer la proteína Spike y van a producir la inmunidad, ¿ya? O sea, lo que pasa antes, en teoría podría cualquier tipo de célula producirla, pero lo importante es lo que pasa después, cómo se activa el sistema inmune. Gracias, José Miguel. Seguimos entonces. Pregunta de Javiera. Respecto a los ensayos de la vacuna antivirus realizadas por la Universidad de Concepción, ¿cuánto tiempo sería el estimado para producir en masa y autorizar por el ISP? No, ¿vacuna antivirus? No, del antivirus, creo que es del antivirus. Sí. Del antivirus. Ya, ahí como lo dije, o sea, es el desarrollo de un medicamento normal. O sea, mira, la investigación que deben estar haciendo los de Conce, no conozco bien la investigación ni cuántos años llevan, pero antes de empezar siquiera con los ensayos preclínicos, aquí en Chile van a ser 5 de año mínimo. Después hay que empezar con los años preclínicos, que son mucho dinero. Entonces hay que empezar, como decía Roberto, modelos celulares y si es que es necesario animales. Eso ya es mucho dinero. Entonces ahí para la investigación en Chile. Ahí se quedan cortas. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, no hay los recursos, y la otra también los científicos que tenemos acá, quizás la experiencia, no tienen esta experiencia porque no se hace en Chile. Entonces, como no están los recursos, es difícil, no está la experiencia. Entonces ahí para. Ya hablando de tiempo, si es que eso se logra llevar a un modelo in vitro y después animales y después a estudios clínicos, ya estamos pensando por lo menos 5, 6 años, 7 años. Entonces, después tener instalaciones de buenas prácticas de manufactura, o sea, GMP, que puedan ser para ser administradas en persona, eso ya es otro salto. O sea, si es que se está trabajando algo aquí ahora y solamente está a nivel de universidad, 10 años, si es que por lo menos, ya es bastante tiempo. Aquí no hay mucho desarrollo de medicamentos nuevos, si es que no hay cero. Gracias. La siguiente pregunta es con respecto a sus opiniones en relación al debate a la efectividad de las vacunas como Sinovac y qué diferencia hay entre las vacunas del COVID, la que tiene una dosis y la que tiene 2 dosis. Bueno, como dije, la efectividad, nosotros aceptamos lo que dice la OMS, o sea, 50%, o sea, si una vacuna presenta todos los antecedentes y puede demostrar eficacia, seguridad y que los beneficios superan los riesgos, se va a aprobar. Ya, o sea, nosotros no vemos esta vacuna tiene 50, esta no la vamos a probar. No, si tiene sobre 50, se va a aprobar. Ya, si cumple con todos los requisitos que nosotros pedimos. Así que, como pronunciarse en cuanto a la efectividad, no podría decir un pronunciamiento. Hay vacunas que obviamente más efectivas que otras, mecanismos, pero yo les digo que hasta ahora es muy inicial estos resultados. Hay que ver los resultados en campo, hay que ver cómo se desarrolla. Hoy día mismo sale un estudio de Indonesia de Sinovac, donde demostraron que la vacuna es más efectiva que en los estudios clínicos. Entonces los estudios de campo son distintos a los estudios clínicos, entonces hay que ver cómo se va desarrollando eso. Hasta ahora la vacuna en Chile, por los datos que hemos tenido nosotros, ha resultado, así que no hay una polémica dentro del ISP en cuanto a eso. La una dosis o 2 dosis es básicamente cómo se formuló y cómo se hicieron los estudios de la vacuna. Ya hay vacunas de una dosis, en este caso CanSino, de una dosis, Janssen también es de una dosis. Janssen, recuerden que se hicieron estudios clínicos aquí en Chile, CanSino ya está aprobada y se hicieron estudios clínicos aquí en Chile. Entonces, simplemente se refiere a la formulación que tuvo la vacuna y después los ensayos clínicos cómo se probaron. Ya no hay, una va a ser de una dosis y la otra 2 dosis. Son diferencias de un fármaco distinto, nomás, una vacuna distinta. Esa es la diferencia.
Les agradecemos la gran cantidad de preguntas que nos han hecho llegar esta tarde. Vamos con estas tres últimas para ya ir cerrando la actividad. Y me voy a saltar a la pregunta de Michelle. Ella, bueno, les agradece a ambos por sus excelentes presentaciones, ¿cierto? Y nos ponen antecedentes que la semana pasada el laboratorio Pfizer solicitó a la FDA la autorización de la administración de la vacuna a jóvenes desde los 12 años. Ya que ya fue aprobado. ¿El ISP está considerando ampliar el rango de edad para la administración de las vacunas? Sí, con respecto a eso, bien cortito, la FDA aprobó el lunes la vacuna entre 12 y 17 años. La semana pasada lo había hecho en Canadá, con los estudios entre 12 y 17 años de la vacuna de Pfizer en particular, y nosotros ya hicimos la consulta al laboratorio. Aún no hemos recibido la presentación oficial. Como la vacuna la aplica, o sea, el titular o el que presentó este artículo 99 es Pfizer. Pfizer tiene que entregar la información a nosotros, o sea, Pfizer tiene que estar, ellos estén interesados en presentarla. Entonces, estamos esperando que el laboratorio presente la información. Según hemos tenido contacto, se va a presentar y lo más probable es que se va a evaluar y vamos a ver cómo están los estudios para poder aprobarla también en esa población, ¿ya? Así que está en conversación en el ISP con Pfizer y estamos avanzando en eso. Bien, continuamos con dos preguntas de Sebastián que dan cuenta acerca de su consulta, siendo de que las vacunas para el virus de papiloma humano son preventivas y no son para tratar el virus en sí. Y la segunda pregunta, ¿por qué cuesta tanto desarrollar la vacuna contra el VIH si uno de los virus que es más grande ha matado a lo largo de muchos años? Bueno, la del virus del papiloma humano, confieso, no tengo esa información, no me ha tocado evaluar ninguna de las vacunas. El nombre comercial Yardasil, la vacuna contra el virus del papiloma humano que se utiliza en Chile, no tengo información, así que no podría responder esa pregunta. Y la del VIH también es bastante compleja. Lo que he leído es que el virus tiene una alta tasa de cambio genético, o sea que el virus muta mucho dentro del mismo organismo, entonces ya sería difícil generar como la inmunidad. Es un virus, es un retrovirus, también es distinto al virus del coronavirus, que tiene otra estructura. Y también yo creo que hay que pensar un poco lo que dije al principio, empezando la presentación. El virus del VIH no para la economía mundial. El coronavirus sí paró la economía mundial, se invirtió dinero en los laboratorios, había que parar esto. El VIH no. Así que yo creo que eso responde un poco también, quizás va por ese lado, pero no tendría una respuesta exacta. Creo que con esto damos término entonces a la ronda de preguntas y a la discusión. Directora. Ya, parece que tiene problemas técnicos la directora, así que en nombre de ella, de todo el equipo de gestión de la carrera de Química y Farmacia, sede Temuco, les agradecemos a todos los colegas, ¿cierto? A los colegas expositores Roberto, José Miguel, por sus interesantes presentaciones, por responder todas las preguntas. Lamentamos no haber podido responderlas todas, pero de verdad hubo bastantes, así que muchas gracias a todos los participantes. Sin duda un tema que genera gran interés actualmente, ¿cierto?, en el gremio químico-farmacéutico, en todos los profesionales de la salud y en la población en general. Así que les queremos dar las gracias y con esto damos por finalizado nuestro primer coloquio del año 2021. Agradecemos su asistencia, su participación y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Les acabo de publicar ahí en el chat una encuesta de satisfacción. Así que por favor les pediría que antes de retirarse la contesten. La presentación está siendo grabada, se va a compartir en las redes sociales de la universidad y también a través de nuestros medios de docencia. Así que nuevamente les agradezco y damos por finalizada la transmisión. Muchas gracias.